sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Dilo conmigo, Jesús, Jesús, declaramos tu nombre. Jesús. Maravilloso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Preciosa la sangre que pagó el precio de nuestra redención. Es una bendición estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Queremos hablar acerca de la integridad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos contradictorios, tiempos desafiantes, y una de las características nuestras ha de ser mantener nuestra integridad, mantener nuestros principios de vida y mantener nuestros valores. Vamos a hacer un recorrido por algunos personajes de la palabra del Señor que nos muestran cómo es posible vivir una vida íntegra en tiempos complicados o en circunstancias especiales. Oramos. Señor, te damos gracias en este día porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque podemos acercarnos a tu presencia, entrar, Señor, delante de ti con alegría, con paz, con esperanza, con expectativa, Señor, de lo que has hecho, de lo que haces y de lo que harás. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos estudiando tu palabra y permitiendo que ella llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas y transforme aquello que tenga que ser transformados. Así te damos gracias por este inicio de esta palabra del día de hoy.
en el nombre de Jesús. Amén. Integridad en todo tiempo. Cuando pensamos en el concepto de integridad, yo quiero que pensemos en el concepto de algo que está completo, que está entero, algo que no tiene fisuras, que no tiene rajaduras, que no tiene quebraduras. Y esta palabra se puede aplicar desde cosas físicas, materiales, hasta aquello que nos lleva a lo más profundo del ser humano, que son sus pensamientos, su alma, su espíritu. Cuando pensamos en alguien que es íntegro, estamos pensando en alguien que en medio y a pesar de todo y en medio de las circunstancias y a lo largo de su vida, mantiene una serie de principios, de valores que le hacen vivir hacia adelante, con una mirada confiada, con una mirada segura, conscientes del paso que se está dando en los diferentes momentos de su existir. No es fácil cuando se habla de integridad, estamos pensando que la integridad es una virtud o una característica que se va adquiriendo a lo largo de los años. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con lo que estamos aprendiendo desde que somos pequeños, tiene que ver con los principios y los valores que comenzamos a absorber y comenzamos a hacer nuestros. Pero sobre todo cuando nosotros hablamos de integridad de vida y desde el punto de vista de una relación con el Señor, estamos hablando de ese llamado que nos hace Dios para mantener nuestras vidas dentro de los principios que Él ha diseñado, dentro de los valores que Él ha propuesto para que el ser humano tenga paz, para que le vaya bien, para que podamos tener una relación personal con Él. Lo bueno de hablar acerca de la integridad desde el punto de vista de la palabra de Dios es que podemos entender que nuestra integridad personal no va a depender solamente de nosotros, porque sería muy complicado. Somos personas frágiles, somos personas débiles, somos personas que nos permitimos o que nos sucede que recibimos la influencia de diferentes fuentes, recibimos muchos estímulos y a veces nuestro criterio, nuestras opiniones, nuestras decisiones se ven influenciadas por el tiempo, por los momentos, por diferentes personas o por situaciones. Entonces, cuando hablamos de integridad en todo tiempo, es bueno recordar que la capacidad para ser íntegros realmente viene de Dios, quien nos ayuda, quien nos sostiene para mantener una vida sensata dentro de principios con criterios bíblicos, con criterios que agradan a Dios, con criterios que nos enriquecen en lo personal y en lo familiar. Esa capacidad de ser íntegros, el Señor nos la da y el Señor nos ayuda. Pero es bueno que nosotros podamos pensar entonces, ¿qué necesito yo? ¿Cómo me proyecto yo? ¿Qué necesito trabajar o tomar en consideración yo para ser una persona íntegra en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos complicados? En primer lugar, el primer consejo para sostener y desarrollar nuestra integridad es: ten convicciones firmes. Ten convicciones firmes. Suena fácil, pero no es fácil. Porque, como decía hace un momento, la influencia que tenemos es muy variada, es muy copiosa, viene de diferentes lugares, de diferentes fuentes, y uno puede ver su propio criterio y sus propias ideas tambalear de acuerdo a las necesidades, a nuestras necesidades de adaptación, a nuestras necesidades para sobrevivir o sobre todo la necesidad de convivir con otras personas. Entonces, cuando hablamos de convicciones, estamos hablando de esa combinación de principios y de valores que hacen que una persona pueda enfrentar las decisiones, enfrentar la vida, enfrentar las situaciones con seguridad acerca de lo que hace y sobre todo cuando caminamos con el Señor y nos fundamentamos en una relación personal con Él, nosotros fundamentamos nuestras convicciones, nuestras certezas, nuestra seguridad en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Y aquí nosotros encontramos un ejemplo muy importante en el Antiguo Testamento y es en la persona de José. José, algunos recordarán, habrán leído la historia. Si no has leído la historia, te lo recomiendo. Está en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. La historia bíblica nos narra cómo José
Fue un joven que desde que era muy jovencito fue muy amado por su papá, fue muy amado, fue una persona a la que Dios le hablaba, una persona a la que Dios tenía una relación personal con él en cuanto a cómo le comunicaba algunos aspectos de sueños que le daba que tenían que ver con el futuro. Esto lo hacía especial, pero el problema con José no vino realmente de esta relación con Dios o de lo que Dios le estaba mostrando. El problema de José vino precisamente por el amor que le profesaba a su padre. Y nos cuenta la historia bíblica que José sufrió la envidia, los celos, la traición de sus propios hermanos. El ser humano ha sido así, la humanidad ha padecido de lo mismo desde la entrada del pecado a la humanidad. Se ven las envidias, se ven los celos, se ve el que yo quiero lo que él tiene, porque a mí no me toca lo que ella tiene, porque yo no recibo lo que recibe ella, porque a mí Dios no me da lo que le ha dado a tal persona. Eh, en eso fundamentamos muchas veces nuestros sentimientos hacia otras personas y eso no es sano, eso no es bueno. José se enfrentó a situaciones de vida muy terribles. Sus hermanos lo traicionaron de la manera más vil, lo apartaron de la familia, lo apartaron de su padre que tanto le amaba y narra la historia bíblica que lo vendieron como esclavo. Entonces imagínese pasar de ser un hijo de la casa, un muchacho de casa, se calcula que era un adolescente cuando esto le ocurre, un muchacho de su casa, de su familia, amado por su padre, y que de repente sus propios hermanos, quienes eran aquellos que debían darle cobijo, refugio, ser sus maestros de la vida, son ellos los que lo traicionan y lo venden, y él queda como un esclavo, comienza a pasar, no solamente queda como un esclavo, queda preso, termina preso, comienza a vivir una vicisitud detrás de la otra. Pero las convicciones de José, esa seguridad que él tenía, esa formación, esa seguridad que él tenía de quién era Dios en su vida, le permitió, aún a costa de sufrimiento personal, le permitió no solo sobrevivir, sino que Dios le fue llevando. Dios le fue haciendo crecer, hizo crecer en su vida la seguridad, el conocimiento, el aplomo y comenzó a llevar a José, quien lo vemos primero esclavizado, cómo comienza a crecer en su vida hasta llegar a ser la persona más importante en Egipto, luego del faraón, en medio de una crisis tremenda que sufría el mundo que él habitaba. Dios permitió en la vida de José que José experimentara todo tipo de dificultades. A veces esa es la pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿por qué Dios permite? No es que Dios le provocó las dificultades. A veces Dios permite que las dificultades que nos provocan otros, que nos provoca el mundo, la vida, con los tropezones que tenemos, Dios permite que nos sucedan porque Él utiliza eso para formarnos, para levantarnos, para sostenernos y aún también, muy importante, muchas veces Dios permite dificultades porque Él utiliza nuestras vidas, esas vidas forjadas en la dificultad, Él la utiliza para bendecir a otros. Entonces, hay un texto, encontramos que precisamente en el Génesis, en el capítulo 49, los versos 22 al 24, que nos encontramos esta descripción que se hace de José, luego de que él ha vivido y ha experimentado toda esta serie de situaciones. Dice el texto bíblico, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Está diciendo, fue atacado con fiereza. Él fue traicionado, fue hostigado, pero mira cómo lo describe, dice, pero su arco se mantuvo firme. Es importante, una forma de describir la integridad es entender que
Nuestra integridad debe estar sostenida sobre convicciones, sobre principios, sobre valores que honren a Dios, que alaben a Dios, que agraden a Dios, que dignifiquen la vida y que puedan también hacernos entender que más allá de las dificultades, nosotros podemos mantenernos firmes en medio del azote de la vida. Y dice, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Ahora bien, cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, ¿y qué ganó? ¿Qué ganó José? ¿Qué ganó José? Sí, ayudó a su familia. Él, porque uno puede pensar, sí, Dios me usa para bendecir a otros. Y hay quienes dicen, pero a costa de mi sufrimiento, a costa de lo que yo estoy padeciendo. Entonces dicen, esto es como un poco injusto, pero para nada. Es tanto así el cuidado de Dios en medio de la dificultad, en medio de momentos en que nosotros podemos mantener firmes nuestras convicciones, que dice la palabra de Dios que el mismo José expresa cuál fue la recompensa que él recibió de parte de Dios. Y eso está en el capítulo 51 de Génesis, los versos 51 y 52. Nosotros nos encontramos que José, hablando de sus hijos, porque tuvo dos hijos, dice, al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. En los nombres de sus hijos, José estaba haciendo una declaración de su fe en Dios y de lo que Dios había hecho en su vida, no solamente lo que había hecho en la vida o lo que hizo después por medio suyo y por medio de lo que él vivió, cómo bendijo a muchísima gente, incluyendo a sus hermanos. Él le está diciendo, al primero le llamó Manasés porque significa Dios me hace olvidar. Quiere decir que Dios es capaz de borrar, de eliminar las trazas del dolor, de la amargura, del sufrimiento que uno pueda haber vivido. Esto es real, esto es un milagro que Dios puede hacer. No se te quita el recuerdo en sí como esa mancha o esa marca en tu memoria, porque el cerebro es así, todo lo guarda, pero Dios transforma el dolor que viene con el recuerdo y se queda en un recuerdo. En eso puedes mirar para atrás y olvidar que sufriste. Esto lo encontramos también en una declaración de Job. Dice, y mirarás para atrás y tu sufrimiento será como agua que pasó. Ya no te va a hacer daño. Y al segundo hijo, dice, le puso Efraín. Y Efraín significa fructífero. Dice, porque Dios me ha hecho fértil o fecundo en la tierra de mi aflicción. Esto quiere decir que nosotros, al ser íntegros, mantener nuestras convicciones firmes en medio de la circunstancia difícil, en medio aún de la traición, en medio de situaciones que nosotros no podemos entender o manejar, que pensamos que van a destruirnos, no nos van a destruir. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo y el Señor puede hacerte fértil, fructífero en medio de la aflicción, en medio de la situación o la circunstancia más terrible. Estamos viviendo tiempos difíciles y sin embargo a sus hijos, aquellos que creen en Él, aquellos que confían en el nombre del Señor, el Señor puede hacernos fructificar en medio de cualquier situación difícil. No hay que transigir en cuanto a nuestras convicciones, no hay que ceder en cuanto a nuestra fe en el Señor, no hay que ceder en cuanto a nuestros principios y nuestros valores. Hay que mantenerse firmes. Necesitamos gente íntegra en todos los ámbitos de esta sociedad. El creyente está llamado a ser íntegro en todo lugar donde esté plantado, en todo lugar donde estés, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tus socios, con tus empleados, con tus jefes. Estás llamado a ser íntegro, a ser íntegra. Esto quiere decir, esto implica mantener tus convicciones firmes, aun cuando la corriente vaya en contra tuyo. ¿Por qué? Porque Dios es el que puede sanar cualquier herida
que puedas tener por causa del sufrimiento, pero aún más, no solamente Dios puede sanar las heridas, Dios puede hacerte fértil, fructífero, próspero en medio de la aflicción. Y cuando pensamos en próspero, siempre pensamos solamente en el área de lo económico, no. Estamos hablando de fructificar, prosperar en todas las áreas de nuestra vida, porque sí, Dios es todopoderoso y Él puede hacer esto para nosotros. En segundo lugar, cuando nosotros pensamos en integridad en todo tiempo o ser íntegros en los momentos difíciles, quiero presentarles el caso de Ana. Ana viene a ser un ejemplo, una mujer que su historia se nos registra en el primer libro del profeta Samuel, en el primer capítulo, segundo capítulo del libro primero de Samuel. Encontramos la historia de Ana, se narra de una manera muy breve y nos encontramos la historia de una mujer que también sufría en medio de una sociedad que la hacía sentir no solo infértil, sino una sociedad que la hacía sentir inútil, incapaz, sin sentido para la vida. Y cuando uno se siente así, uno puede realmente llegar a situaciones muy críticas. Hay muchas personas que al sentirse, tristemente, al sentirse rechazados, al sentirse abandonados, al sentirse poco valorados, al sentir que no tienen un lugar en este mundo, ni en su familia, ni en la sociedad, al sentir que no son apreciados, recurren a los más extremos de las autolesiones. Hay un aumento en casos de personas que atentan contra su vida por sentimientos, por emociones, por situaciones difíciles, por luchas, por problemas, por cargas y sobre todo cuando esas cargas, esos problemas les llevan inclusive a ser rechazados o a sentir rechazo en su vida, en sus afectos, a sentir poca valoración. Nosotros encontramos en el caso de Ana, en el libro primero de Samuel, simplemente vamos a leer los versos, el capítulo 1, los versos del 10 al 18. Ella tenía una situación de vida muy difícil, ella no podía tener hijos, pero además de que no podía tener hijos, tenía una rival que sí podía tener hijos y que esta rival se burlaba de ella. Y ella vivía una situación muy complicada en una sociedad donde se medía el valor de una mujer por ser buena esposa y por tener hijos. Entonces ella sentía como que el mundo le quitaba un lugar, ella no tenía un lugar y esto le producía una terrible angustia, una terrible aflicción. Y leemos en el verso 10, este es el resumen, pero al entrar al verso 10 encontramos la oración de Ana. Dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, que era el sacerdote, le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Cuál es una característica de una persona íntegra que camina con el Señor? Es que aprende a llevar sus cargas delante de Dios. Ana nos muestra
que uno no tiene, uno puede vivir. ¿Sabes cuál es a veces el problema en estos tiempos? Es que uno tiene una carga, tiene una aflicción y uno puede ser cualquiera de los extremos. O me guardo el problema, la aflicción, el dolor, la tristeza, no lo comparto, me quedo con eso adentro y eso me enferma, o voy con las personas equivocadas a contar, a decir, a hablar. Cuando nosotros caminamos con el Señor, una señal de nuestra relación íntegra con el Señor y un carácter íntegro es que aprendemos a llevar nuestros problemas delante de Dios. Aprendemos a llevar nuestras cargas a la presencia del Señor. No nos quedamos con esa carga adentro, sino que comenzamos a recordar quién es el Señor en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nuestra vida y comenzamos a actuar en consecuencia. ¿Y cómo es actuar en consecuencia con integridad? Es ir delante del Señor y hablar con Él. Dice que Ana fue delante del Señor y tanto así que hablaba solo moviendo sus labios, solo ella sabía lo que estaba hablando con el Señor. Dice, he venido a derramar mi alma delante del Señor porque estoy muy acongojada y tengo mucha aflicción y he venido delante del Señor para que el Señor me escuche, para presentarle a Él. Fíjense, ella no optó por irse a pelear con la otra señora, ella no optó por vivir en un pleito constante con el esposo. Ella no optó por culpar, porque parte del problema cuando nosotros no asumimos que la carga tenemos que llevarla a Dios, es que nosotros podemos derivar nuestras emociones negativas hacia nuestro alrededor, hacia nuestro entorno, hacia los familiares, hacia las personas que nos rodean. Y luego, en vez de buscar ayuda en Dios, lo que hacemos es descargar temporalmente, aliviar temporalmente el malestar que sentimos y seguimos adelante con nuestra carga. Dice que Ana se presentó delante del Señor y ella fue muy específica. Esto también es importante. Hay que ser específicos delante del Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué necesitas que el Señor haga en tu vida? A veces damos vueltas y no tomamos el valor de decirle, Señor, esto es lo que necesito. Actúa conforme a tu voluntad. Porque, claro, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero nosotros le presentamos a Dios nuestra carga y le decimos, Señor, yo necesito esto, necesito tu ayuda, me está sucediendo esto. No desviemos nuestra atención y nos enfoquemos en alguien para descargar en esa otra persona nuestra angustia, nuestra aflicción. Vamos a ir delante del Señor. Eso hace una persona íntegra, ir delante del Señor y decirle, Señor, esta es mi situación, ya no lo soporto. A Dios no le asombra que nosotros lleguemos al punto de decirle, Señor, ya no puedo con esto. Esto es demasiado para mí. Mira esta situación que estoy viviendo. Dios no se asombra. Dios sabe lo que estás pasando. Dios quiere escuchar que confías en Él. Y Dios quiere que confíes en que Él tiene la respuesta apropiada para el momento apropiado. Me encanta esta parte de la historia de Ana, que dice que cuando ella ya oró delante del Señor, cuando ella le llevó su carga a Dios, dice que ella le explicó al sacerdote lo que estaba sucediendo, lo que ella estaba haciendo y cómo ella estaba orando. El sacerdote la entendió, le dijo que el Señor te escucha y el Señor te conceda tu petición, y dice que ella se levantó y ya no hubo tristeza en su semblante. Eso es confiar en Dios. Cómo quisiera que nosotros podamos aprender en el día de hoy que al llevarle al Señor nuestras cargas significa exactamente eso, entregarlas. No significa te la doy un momentito, Señor, pero devuélvemela, que yo voy a seguir con mi mal humor, con mi amargura, con mi tristeza, con mi estado de ánimo bajado, con mi desconfianza, con mi inseguridad, porque esto es yo te las digo, pero las cargo yo. No, se las damos al Señor. Dice que Ana oró al Señor, se levantó y ya no hubo tristeza en su semblante. Esto habla de la fe y de la confianza. ¿Será que no siempre le creemos a Dios lo que Él dice acerca de sí mismo, que Él escucha nuestra oración y que la oración eficaz del justo puede mucho? Y que si pedimos alguna cosa con fe, pidiéndola en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, Él hará
y Él dará respuesta a nuestra petición. ¿Será que en el fondo nos falta esa confianza y por eso le decimos a Dios, me pasa esto, pero retomo la carga y sigo cargando el problema? Yo te invito en este día a que puedas decirle, Señor, realmente yo quiero entregar mis cargas delante de ti. Yo quiero entregártelo y no quiero seguir cargando. No quiero vivir emocionalmente y espiritualmente apagado porque no estoy confiando en que tú vas a hacer. Yo quiero vivir en paz, esa paz que tú has provisto para mi vida, aún en medio de la aflicción. Entonces, la segunda característica de una persona íntegra, en este caso en Ana, es precisamente el poder llevar nuestras cargas al Señor y ya no seguir cargando con ellas, sino entregárselas realmente a Dios. Dice más adelante que a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Entonces, cuando llegó el momento, fíjense, ella se levantó, no estuvo más triste. Dios se acordó de Ana, se acordó de la petición que ella había puesto, de la carga que ella le había entregado, y Dios la bendijo con un hijo. Y ella le puso Samuel porque ella reconoció, es que el Señor me escuchó, el Señor me oye. Es tiempo de vivir una fe íntegra que realmente deposita la confianza, que realmente le entrega a Dios la carga, el problema. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuánto tiempo estás cargando ese problema, esa situación? Hay personas que me dicen, pastora, es que yo tengo años con esta situación, años con este problema. Y se lo has entregado al Señor. Sí, yo se lo he entregado, pero cuando ya viene el pero indica un obstáculo, indica que no es tan cierto que yo se lo he entregado, porque nosotros tenemos esa tendencia, le damos al Señor, pero la volvemos a retomar. Que el Espíritu Santo hoy nos enseñe a realmente entregarle al Señor nuestra carga, a levantarnos ya no con tristeza, ya no con angustia, ya no con desesperación, ya no con esa pregunta, ¿y si no pasa nada? ¿Y si vuelve a tal situación? ¿Y si se agrava? Que el Señor pueda fortalecer su fe en tu vida, en mi vida, para que podamos caminar con convicciones firmes, para que podamos caminar entregándole al Señor, porque la carga que tenemos hoy se la entregamos al Señor, pero la vida es así. Puede ser que mañana, probablemente, mañana tengamos una carga nueva. Entonces, ¿qué va a pasar mañana si tengo una carga nueva? Pues va a pasar que al haber aprendido a entregarle mis cargas al Señor, también lo voy a hacer cuando una carga nueva aparezca, que podamos aprender de esta historia de Ana. Y por último, hay un personaje más que nos habla acerca de la integridad. Si nos damos cuenta, la integridad no la estamos midiendo desde el punto de vista humanista, lo que puede ser la integridad. A veces uno define la integridad simplemente con lo negativo, o sea, no robar te hace íntegro, es cierto, no mentir te hace íntegro, es cierto, pero cuando lo vemos desde el punto de vista más también que hay más allá que solo el no hacer, sino hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que mantener firmes nuestras convicciones. Tenemos que aprender a llevar nuestras cargas delante del Señor. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a valorar el quebrantamiento. Valorar el quebrantamiento. Esta es la historia o es el caso del rey David. El rey David, uno de los personajes más conocidos en el Antiguo Testamento. Su vida, su historia la encontramos en varios capítulos. Es una de las narraciones de vida más interesantes de todo el Antiguo Testamento y uno de los personajes principales de la historia bíblica, el rey David. Fue un hombre que se nos describe como profeta, como rey, profeta porque muchos de sus salmos tienen contenido profético. Fue rey, fue una persona, era poeta, cantante, músico, era pastor de ovejas, era un hombre muy carismático desde el punto de vista que generaba mucha empatía en la gente.
La gente lo quería, la gente lo conocía, era valiente, se enfrentó a un gigante siendo muy jovencito, era defensor de las causas de los débiles, era una persona muy interesante y viene a ser uno de los personajes importantes en el Antiguo Testamento porque Dios hace un pacto con él y le promete que nunca faltaría el cetro o el reinado de la casa de David, y de la familia de David viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo por la carne. Entonces, cuando nosotros encontramos la vida de David, uno encuentra a un personaje interesante, llamativo, y de repente nos encontramos con un David que comete una serie de pecados, de errores, uno detrás del otro, en un momento de su vida que cayó en tentaciones, que se portó mal, que lo hizo mal, que fracasó rotundamente. Y nos encontramos que además esta historia usted la va a encontrar en los libros de Samuel. Cuando usted lee la historia en 2 de Samuel, capítulo 11, que se describe el fracaso de David, una de las cosas más terribles es que David, a diferencia de Ana, que llevó sus cargas delante del Señor, él quiso arreglar el problema, quiso tapar su pecado, quiso cubrir el asunto, y un fracaso llevó a otro fracaso, un pecado cubría otro pecado, lo cual es una completa aberración porque ese concepto no existe. No puedes cubrir un pecado con otro. Lo que haces es que aumentas tu condición. Pero esto fue lo que hizo David. Y pasó hasta un año él en esta situación. Cuando usted pueda leer el Salmo 32, donde David describe cómo él se sentía espiritual y emocionalmente durante todo ese año que él estuvo callando delante del Señor, que estuvo callando delante de los demás lo que él había hecho, aunque mucha gente supo lo que él había hecho. Y por supuesto, el Señor sabía lo que David hizo. Él cuenta en el Salmo 32 la condición anímica, la condición espiritual, la condición inclusive física que se fue generando en su cuerpo por causa de su comportamiento. Pero ¿dónde encontramos que se levanta David en su integridad por ser una persona que conocía al Señor? Una persona que amaba a Dios, una persona que a pesar de sus debilidades amaba a Dios, tenía un corazón para Dios. Y esto es para nosotros una gran lección. Dios sabe que eres débil, Dios sabe que eres frágil, Dios sabe que fallamos, Dios sabe que a veces cometemos errores y fracasamos tremendamente. Y lejos de nosotros pensar que a Dios o nos va a desechar, o que Dios nos va a destruir, o que ya no podemos levantar nunca más la cabeza y nunca más caminar con dignidad, nunca más ser íntegros, es aquí cuando viene la palabra del Señor a demostrarnos que Dios valora el quebrantamiento, que Dios valora ese momento en el que Él nos habla a nosotros, porque Dios le habló a David. Y cuando tú y yo fallamos, fracasamos, ten la seguridad de que Dios nos va a buscar. Dios nos va a hablar, Dios nos va a recordar su palabra, el Espíritu Santo nos va a tocar la puerta y nos va a decir qué pasó, qué está sucediendo, qué has hecho. Y esto pasó con David, y luego de un año que pasa toda esta situación, aparentemente todo olvidado, Dios le toca la puerta a David y le habla y lo confronta con su situación. Y es aquí cuando una persona íntegra aprende el valor del quebrantamiento y utiliza el quebrantamiento para levantarse en el nombre del Señor. Cuando David fue confrontado, dice la Escritura, por el profeta Natán, tal vez David, uno hubiera pensado, tal vez hubiera respondido como yo hubiera respondido. ¿Cuál es nuestra respuesta? Muchas veces cuando somos confrontados, desviamos la atención, culpamos a otros, mencionamos nuestra triste historia de vida. Decimos que fue culpa de lo que me hicieron, de lo que me pasó. ¿Cómo nos cuesta ser confrontados? ¿Cómo nos cuesta enfrentarnos con nuestra realidad, con nuestro fracaso, con nuestro mal comportamiento, con nuestras malas decisiones, con las consecuencias de nuestras actuaciones? Nos cuesta mucho porque así somos. Así somos los seres humanos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando David fue confrontado por su comportamiento, por el pecado que él había cometido, él aceptó.
y él se quebrantó delante del Señor. Y yo les invito a leer el Salmo 51, que describe, donde David describe, relata en forma preciosa, en forma poética, cómo él se presentó delante del Señor y lo que él le dice al Señor cuando él es confrontado, él se quebranta delante de Dios y él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando él fue confrontado con su pecado, él se quebrantó. Él no buscó excusas, ya no siguió engañando, ya no trató de cubrirlo, no señaló a nadie más, no culpó a nadie más. Él dijo: sí, Señor, contra ti. Yo he pecado contra ti. Te pido, Señor, que tú crees en mí, que hagas en mí, que limpies mi corazón, que transformes mi corazón, que me enseñes otra vez a vivir de manera correcta delante de ti, que me des esa capacidad de otra vez sentir la alegría de estar en tu presencia. Esto es el quebrantamiento, es llegar delante del Señor y reconocer y decirle: sí, Señor, yo lo hice. Sí, Señor, es mi responsabilidad. Sí, Señor, es mi culpa. No voy a culpar a nadie más. Quebrantarse delante de Dios es humillarse delante de Él. Es decirle: sí, Señor, yo fui. Perdóname, límpiame, transfórmame, porque ese es el camino de la integridad. Fíjense que David le dice, en el Salmo dice: entonces enseñaré a otros tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Porque una de las consecuencias del quebrantamiento es que uno puede convertirse en alguien que predica con el ejemplo de lo que uno ha vivido. Y uno puede decirle a la gente: sí hay respuesta, sí hay perdón, sí hay salida de cualquier situación, de cualquier, por difícil, por terrible, a veces uno piensa que su fracaso es lo último, lo más difícil, de ahí no me voy a poder levantar. Aún de allí te puede levantar el Señor. Pero una vez que seas confrontado o confrontada, no busquemos excusas, no nos justifiquemos, no digamos es que es la culpa de mi crianza o de alguien más, sino que lleguemos delante del Señor y digámosle: sí, Señor, yo fui, límpiame, cámbiame, transfórmame. Termina diciendo David antes de morir: ¿cuál es el resultado de su quebrantamiento? Él llega a decirle a su hijo Salomón antes de morir: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Este es el resultado del quebrantamiento, del vivir una vida que agrada a Dios, una vida en obediencia al Señor. Dice: serás prosperado en lo que hagas y donde quiera que vayas te irá bien, porque el Señor estará contigo. Tiempos difíciles, tiempos importantes para vivir en integridad. Pero la integridad no solamente vista desde el punto de vista de lo que no hago, a lo que no me comprometo, con lo que no estoy de acuerdo, sino vista desde el enfoque de lo positivo, de lo ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me corresponde a mí? Me corresponde, número 1, ser firme en mis convicciones, en mis valores, en mis principios, en mis criterios conforme a la palabra de Dios. Segundo lugar, aprender a llevar mis cargas delante del Señor. Y una vez que le he entregado mis cargas al Señor, levantarme y no estar triste, no volverlas a cargar. Aprender esta dinámica de: Señor, te entrego el dolor, te entrego la aflicción, te entrego la carga, te entrego el problema y me levanto y vivo con alegría y en tu paz, porque tú eres Dios de paz. Y en tercer lugar, cuando fracases, cuando te vaya mal, cuando cometas un error, cuando peques delante del Señor, aprendamos a no encubrir el pecado, porque no prosperaremos.
Aprendamos a no culpar a otros, porque estaremos perdiendo el tiempo, a no justificar lo mal que hemos hecho, porque igual no hay justo delante de Dios que pueda decir yo sí lo hago bien, sino que vayamos delante del Señor y digamos, quebrantados de corazón, digámosle, sí Señor, ayúdame tú. Ayúdame a vivir en integridad. Así vive una persona íntegra en tiempos difíciles, solamente mediante una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso me lleva, antes de orar, a hacerte la pregunta: ¿has conocido al Señor? ¿Le has entregado tu vida al Señor? Este es el momento para hacerlo. Es el momento para decirle, te entrego mi vida, quiero una relación personal contigo. Si tú llegas a hacer esta oración y le entregas tu vida al Señor, escríbenos, deja tu comentario en este video y nosotros podemos comunicarnos contigo, saber que le has entregado tu vida al Señor. Pero esta otra pregunta, ya caminas con el Señor, ya le conoces, pero ¿qué tanta integridad hay en tu vida? ¿Está la integridad de aquel que mantiene firmes sus convicciones? ¿Sabes llevar tu carga delante del Señor y entregársela a Él? ¿Sabes quebrantarte delante de Él? ¿Valoras el quebrantamiento? Si fallas, si fracasas y te levantas diciéndole al Señor, transfórmame, cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Esto es posible caminando con el Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos en ti de caminar contigo, de conocerte por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hoy haga real, haga viva esta palabra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y que pueda transformar aquello que necesita ser transformado, que cambie nuestra manera de pensar para que se ajuste nuestra visión y veamos las cosas como tú las ves. Que no sea más grande la prueba y la aflicción y la circunstancia y el momento que estamos viviendo, que no sea más fuerte que nuestra relación contigo, que nuestra convicción, y que podamos vivir una vida íntegra delante de tu presencia. Así oramos en el nombre de Jesús. Esta ha sido nuestra reflexión del día de hoy, la predicación de la hermosa palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Soy la pastora Erika Harris del Centro Cristiano Internacional Panamá. Que el Señor le bendiga.